Un jugador desperdició todo su dinero y murió sin hogar. Otro tuvo que venderlo todo, incluidos sus trofeos y camisetas, para mantenerse a flote. Aquí hay 10 jugadores de fútbol que lo perdieron todo. Pero comencemos con un jugador que causó más revuelo a una edad temprana que Leo Messi. Se rumoraba que este jugador sería la próxima estrella del fútbol mundial y solo tenía 14. ¿Recuerdas al niño maravilloso Freddie Adu? Se convirtió en futbolista profesional con solo 14 años, fue elogiado como el próximo Pelé y terminó su carrera jugando para un club de la tercera liga sueca. A principios de la década de 2000, Freddie Adu era la comidilla de la ciudad, el próximo Pelé, incluso filmó comerciales con él. Y no es de extrañar después de esas escenas del entonces niño de 14 en el Mundial. A los 14 recibió ofertas de grandes clubes del fútbol europeos, por ejemplo Manchester United, pero decidió firmar un contrato profesional con su país de origen, en Estados Unidos con el DC United. A los 14 era un profesional y no le iba nada mal. Su cuerpo era más fuerte que otros de su edad y tenía muy buena técnica. 2 semanas después de su debut profesional marcó su primer gol. Jay-Z rapeó sobre él, estuvo en la alfombra roja, consiguió un contrato millonario con Nike. ¿Habría sido mejor tomarse su tiempo para desarrollarse? Probablemente, pero tampoco se puede culpar a Adu. Su madre soltera trabajaba 70 horas a la semana para mantener a la familia y con su contrato él pudo ayudarla económicamente. Pero a los 33 años admitió en una entrevista que todas las distracciones no estaban ayudando. No dormía lo suficiente, no se concentraba en mejorar sus habilidades, porque lo único que escuchaba en todos era lo bueno que era ya a los 14. A los 16 se convirtió en internacional, el más joven en la historia de Estados Unidos. Jugó en la MLS hasta cumplir 18 años, pero sus números no necesariamente fueron sobresalientes como delantero. Solo anotó 13 goles en 98 partidos. Pero bueno, todavía era joven y es por eso que el Benfica decidió comprarlo por 2 millones. Pero ni siquiera ahí logró convencer al cuerpo técnico y empezó una odisea futbolística. Después de un año se fue a Mónaco. Allí tampoco tuvo éxito. Fue cedido a Grecia y Turquía, volvió a Estados Unidos, fue a Serbia, se fue a Finlandia, no encontró un club que lo quisiera, fue a la tercera liga sueca y ni siquiera era lo suficientemente bueno para eso. Hoy en día es el símbolo de un talento fallido. Nuestro siguiente jugador tuvo más éxito en el campo, incluso llegó a ser campeón de Europa, pero su caída después fue aún más dura. Pasó de ser un delantero célebre a un loco que se desnudaba en la calle y en un partido de fútbol. Me refiero al danés Lars Elstrup. Fue un delantero de éxito en Dinamarca e Inglaterra en los años 80 y 90. En 1992 la sensación, la Eurocopa. Pero Dinamarca no se había clasificado. A Yugoslavia no se le permitió participar por la guerra y por eso Dinamarca subió y de esa manera consiguieron ganar la Eurocopa. Con Lars Elstrup. Pero en 1993 siguió luchando con problemas mentales, así que se unió a una secta. Cambió su nombre a Darando, que significa el río que fluye. Continuó luchando contra la depresión, pero fue arrestado en 1999 por golpear a un niño y en 2016 llamó la atención por correr desnudo en el campo. Hoy parece estar mejor, al menos se le vio visitando su antiguo club Luton Town en 2023 y estaba en el campo, vestido esta vez. Nuestro siguiente jugador fue una estrella mundial, ganó el Balón de Oro y quedó quinto en la votación del jugador del siglo de la FIFA. Pero después de su carrera, la dura caída. Murió temprano, dejando solo deudas. George Best, el jugador de Irlanda del Norte, fue una superestrella en los años 60-70. Ganó innumerables títulos con el Manchester United, incluida la Copa de Europa en 1968. ¡Qué jugador! Y también causó revuelo fuera de la cancha, especialmente entre las damas. Lo llamaban el quinto Beatle y una vez dijo: gasté mucho dinero en alcohol, pájaros y coches veloces, el resto lo desperdicié. Pero el alcohol siempre fue un problema después de su carrera. Lo arrestaron por conducir ebrio y ni siquiera durante sus apariciones en televisión lograba estar sobrio. En 2005 la triste noticia: murió a consecuencia de su abuso del alcohol. Su último mensaje fue impreso por un periódico: no mueras como yo. Nuestro número 7 sigue siendo un jugador activo, pero otro ejemplo de talento apuntalado, porque en lugar de concentrarse en el fútbol, Sinan Kort prefirió volar en helicóptero. Se hizo un nombre en Gladbach en 2013 y destacó por su regate en los equipos juveniles, pero ya se oía que había problemas. Su entrenador entonces dijo que Sinan tendría un futuro brillante si no perdía el enfoque.
Antes de pasar al equipo profesional de Gladbach, forzó un traslado al Bayern en 2014, que lo fichó por 3 millones. Pero fue precisamente este cambio lo que se metió en la cabeza del joven Sinan. Su peluquero viajó en un avión desde Düsseldorf a Múnich, alquiló un helicóptero privado para él y sus amigos desde Cannes a Saint-Tropez, una distancia de apenas 85 kilómetros. Wie teuer war der Helikopterausflug? Keine 2.000 Euro. Wirklich? Ja, Bruder. El Bayern se dio cuenta rápidamente que el joven no estaba totalmente concentrado en el fútbol. Por lo tanto, lo vendieron a Berlín después de 2 años. Allí el técnico Dardai criticó su actitud, debería mover el culo. Después fue cuesta abajo y después de paradas en Austria y Serbia, hoy juega en la tercera liga turca y tiene un valor de mercado de 10.000 euros. ¿O unos 5 vuelos en helicóptero? Pasemos ahora a otro exjugador del Bayern Múnich, cuya carrera literalmente ardió en llamas. Esta historia es nuevamente sobre un joven de 18 años, el brasileño Breno, que llamó la atención en Sao Paulo y en ese momento citó a una revista de fútbol. Breno es el mejor defensor que Brasil tiene para ofrecer en el momento, y tenían algunos buenos en su momento: Rafinha, Lucio, Thiago Silva, Marcelo. Todos los clubes iban detrás de Breno, Florencia, Juventus, Real Madrid, pero él decidió irse al Bayern, que lo fichó en 2008 por unos 12 millones de euros. Pero no fue fácil para él, el chico era joven, sin familia en un país extranjero, era totalmente diferente a su lugar de origen, Brasil. Se lesionaba mucho, en 2010 se rompió el ligamento cruzado, luchó para recuperarse, pero en septiembre de 2011 recibió más malas noticias, tuvo que someterse a otra operación de rodilla, y la noche después de la noticia, Breno prendió fuego a su propia casa y luego fue arrestado con un alto porcentaje de alcohol en la sangre y encarcelado por incendio provocado. Jedenfalls ist das ein Ding der Unmöglichkeit, den Jungen jetzt ins Gefängnis zu stecken. Das habe ich in unserem Land bisher nicht für möglich gehalten. Pasó más de un año en prisión y luego le permitieron trabajar como entrenador juvenil en el Bayern hasta el final de su condena. En 2015 volvió a Brasil, jugó en Sao Paulo y Vasco da Gama y tuvo que poner fin a su carrera por su rodilla. Al menos parece haber encontrado su felicidad ahora por lo que se ve en Instagram. Todo lo contrario que nuestro próximo jugador, Joaquim Fernández, que jugó en el Bordeaux en 1995, nada menos que con Zinedine Zidane. Pero mientras este último celebraba otra Champions League como entrenador en 2016, Fernández murió unos meses antes en Francia. Su historia es como la de otros jugadores de fútbol. Tenía buen contrato, ganaba mucho dinero, mantenía a su familia en casa. Luego vinieron las lesiones, no había pensado en el tiempo después de su carrera y en su caso se quedó sin hogar. Nuestro siguiente jugador no era un vagabundo, pero a pesar de sus lucrativos contratos de fútbol terminó sin dinero y literalmente tuvo que vender su camiseta, la leyenda del portero inglés, David James. Durante su carrera jugó en el Liverpool y Manchester City, entre otros, y formó parte de la selección nacional, pero muchos lo conocemos por este tiro libre de Ronaldo. Cristiano, was that the best free kick you've ever struck? Maybe the best. Maybe. I don't know. James ganó más de 20 millones de euros durante este tiempo, pero lo gastó en ropa, coches y caridad. Pero bueno, con contratos de modelaje para Armani, por ejemplo, no fue problema. En 2005 el divorcio de su esposa, que le costó cerca de 3 millones, y luego el triste final en 2014, se declaró en quiebra y vendió más de 150 de sus valiosos recuerdos del fútbol. Al menos luchó para recuperarse, y ahora se abre paso bailando en la televisión británica. Seguimos en Inglaterra con una leyenda absoluta del fútbol, que era considerado uno de los mejores creadores de juego del fútbol y ahora es una sombra de lo que fue. Gascoigne. Su actuación con Inglaterra en el Mundial de 1990 es inolvidable. La semifinal era contra Alemania y Gaza, como le llamaban todos, tenía que tener cuidado por si le sacaban una tarjeta amarilla, porque entonces sería suspendido para la final. He was stretching a bit there. It was late, and he knows it. Paul Gascoigne could be in trouble here. Llegó como tenía que llegar. Gaza con una dura entrada, la tarjeta amarilla, y no pudo contener las lágrimas. And here is a moment that almost brings tears to his eyes. Al final Inglaterra perdió en los penales, pero este fue un momento inolvidable. No solo destacaba por sus goles, lágrimas o su humor, sino también por su enorme consumo de alcohol. Una vez mencionó que tomaba 4 botellas de whisky al día y después de su carrera entró en una espiral descendente. Fue a rehabilitación, pero fracasó y desperdició la mayor parte de su dinero. Hace un par de años voló a Australia para someterse a una operación que le ayudara a controlar su consumo de alcohol. Hoy vive una vida tranquila cerca de Bournemouth.
When was your last relapse? Oh, ages ago. And I've been sober for 5 years. El fútbol es un constante sube y baja de emociones, y eso es difícil de afrontar. Nuestro siguiente jugador también tuvo que vivir esto. Un momento cambió su carrera para siempre. ¿Recuerdas cuando el brasileño Adriano irrumpió en el centro de atención del fútbol? ¡Qué jugador! ¿Con qué tiro tan loco? Se suponía que sería el nuevo Ronaldo y tenía lo necesario. Because the way he was an animal. Pero en 2004, con solo 22 años, recibió una llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Su padre había fallecido y Adriano cayó en un hoyo. Su rendimiento decayó y bebía mucho alcohol. Extrañaba a su familia y por eso regresó a Brasil en 2008, pero ni allí recuperó sus antiguas fuerzas. Luchó contra la obesidad y terminó su carrera en 2016 y se separó de su esposa solo 24 días después de su boda. Pero no fue el único jugador brasileño que surgió y luego se desvaneció. ¿Recuerdas al sucesor de Pelé? Me refiero nada menos que a Robinho. Se hizo un hombre desde muy joven y se hizo profesional en el Santos a los 18 años. Con 21 años el traslado a Europa. Muchos lo querían y el Real Madrid ganó el tira y afloja. Sin embargo, los dejó después de 3 años y se fue al Manchester City, pero allí tampoco pudo convencer y fue cedido nuevamente al Santos, donde jugó con Neymar. Luego fue al AC Milán y jugó bien, pero luego sus actuaciones decayeron. Se fue a Brasil, China y Turquía y terminó su carrera en 2020, que empezó con enormes expectativas, pero nunca pudo cumplirlas. Y bueno, eso pasa, pero la razón por la que terminó en nuestra lista es lo que pasó en 2013. Durante su etapa en el Milán cometió un delito sexual contra una mujer con un grupo de otros hombres y fue condenado a 9 años a prisión. ¡Qué caída del próximo Pelé a un criminal! Y para que te rías un poco después de todas estas tragedias, mira este video sobre 20 momentos divertidos durante un partido de fútbol.